Buenas noches, profesor Juan Bosch. Invitado especial, doctor Leonel Rodríguez Riz, rector de la Universidad APEC. Doctor Fernando Ferrán, vicerrector académico. Autoridades de universidades, rectores que nos acompañan. Buenas noches, señores invitados, funcionarios y asistentes todos. La Universidad APEC se complace esta noche en realizar el acto de puesta en circulación de la obra 100 años de miseria en Santo Domingo, 1600-1700, de nuestro profesor investigador, licenciado Fran Peña Pérez, la que será presentada por nuestro invitado, el profesor Juan Bosch. En este momento leeremos a ustedes una síntesis biográfica del autor, licenciado Fran Peña Pérez. Nació en Santiago y realizó estudios superiores en la Universidad Católica Madre y Maestra. Ha acumulado una vasta experiencia docente en el campo de la historia en varias universidades dominicanas. Una obra suya, Antonio Osorio, Monopolio, Contrabando y Despoblación, recibió el Premio Nacional Alonso de Suazo en 1978. Durante varios años ha realizado una ardua tarea de pesquisas documentales en archivos históricos privados y del Estado. En él ha encontrado la prensa un continuo colaborador, escribiendo principalmente sobre asuntos relativos a la historia colonial dominicana. Desde hace 3 años desempeña el cargo de profesor investigador de la Universidad APEC, institución para la cual escribió la obra que esta noche ponemos en circulación. En la actualidad está embarcado en un nuevo trabajo historiográfico que se titulará La España Boba en Santo Domingo, contando también con el patrocinio de esta universidad. Ese es nuestro historiador, profesor Fran Peña Pérez. A continuación, el doctor Leonel Rodríguez Riz, rector, dará apertura formal a este acto, para lo cual le invitamos al podio. Con ustedes dejamos al doctor Leonel Rodríguez Riz. Profesor Juan Bosch, rectores, invitados, miembros de nuestra Junta de Directores, ilustres visitantes, profesor Fran Peña Pérez, señoras y señores. Se honra hoy nuestra universidad con su presencia, profesor Bosch. Nos preciamos acá de pretender que la cátedra no sea solo el lugar donde el experto transmite conocimientos, sino que sea más que nada el local sagrado donde el maestro forme las conciencias. Por esta circunstancia, su visita a este recinto académico es tan honradora, porque reconocemos en usted a un maestro sapiente y ejemplar, entregado a la formación de hombres, trabajador por una sociedad dominicana más justa, íntegra, orgullosa de sí y militante de su soberanía. Sea usted, pues, bienvenido y ocupe a título propio la cátedra de esta universidad.
La ocasión que nos congrega, señores, es motivo de satisfacción para esta comunidad académica, porque ponemos a circular una obra que es fruto de la investigación de un hombre joven, a quien dimos cabida en su calidad de investigador. Por muchos años, aun dentro de la corta vida de UNAPEC, la función de investigación no había podido ser puesta en marcha. Diversas y poderosas realidades nos obligaron a centrar esfuerzos en la excelencia docente y en el apoyo a nuestros estudiantes, que son mayormente jóvenes y adultos que comparten estudio y trabajo. La contratación del profesor Fran Peña como investigador fue nuestro primer paso firme hacia el trabajo científico, uno de los altos y trascendentes objetivos de toda universidad. Casi al mismo tiempo del ingreso del profesor Peña, creamos la estructura académica para el quehacer científico y hay la decisión de apoyarla permanentemente. Esa unidad opera con programas específicos de investigación y está bajo la dirección de otro historiador, el profesor Roberto Mata. Pudiera parecer extraño que nuestras investigaciones se orienten hacia el área de las ciencias sociales. La imagen que ha proyectado UNAPEC es la de una universidad de carreras técnicas. Esta aparente distorsión de objetivos obedece, sin embargo, a una justa interpretación de nuestras metas institucionales últimas, cifradas en el lema "Por un mundo mejor". El conocimiento de nuestra realidad sociocultural, en efecto, es imprescindible para el mejoramiento, que es el acto de hacer mejor de nuestra vida presente y futura. El desarrollo propio requiere del conocimiento propio. La ciencia y la tecnología son elementos de cultura e inciden en la transformación cultural. La institución universitaria, depositaria por tradición social y por vocación de la cultura, tiene por ello mismo la grave responsabilidad de intervenir en el proceso de transmisión y más aún del cambio cultural. Trabajo delicado que otorga a la academia poderes y le impone obligaciones sobre las cuales no reflexionamos suficientemente, que nos obligan a manejar lo universitario en función de una meta social, con criterios globales, base científica y filosofía definida. De ahí que sea necesario investigar para conocernos, para crecer en la condición de pueblo autónomo, de comunidad libre y responsable de su destino. La investigación universitaria sirve a estos propósitos de conocimiento de nuestra realidad, de nuestra identidad y de nuestra capacidad. En los últimos meses, en esta universidad hemos adelantado iniciativas que han encontrado el eco esperado en otros centros acreditados de educación superior dominicanos para ir en busca en común de la formación de una comunidad nacional de ciencia y tecnología. Buscamos avivar la conciencia sobre la necesidad de construir nuestro propio sistema de creación del conocimiento y la consecuente aplicación tecnológica que permitirá a nuestra gente disfrutar de mayor bienestar humano. Profesor Fran Peña, la Universidad APEC está satisfecha de su trabajo. Quiero transmitirle el calor y el aliento de esta alma mater. Deseamos que crezca en usted la fe en sí mismo, la fidelidad a su vocación y la actitud de estudio y perfeccionamiento profesional. Y a usted, profesor Bosch, le expresamos que su visita a nuestra casa de estudios se realiza en tiempo de cosecha. Esté seguro de que su benevolencia al aceptar la invitación será para esta familia académica estímulo, acicate y apoyo en momentos en que estamos dispuestos a apurar nuestro crecimiento en calidad y en compromiso. Me complace, señores, dejar con ustedes al profesor Juan Bosch.
presentes en la mesa. Debo decir que las 300 páginas del libro de Fran Peña Pérez acerca del siglo XVII dominicano me resultaron tan recargadas de noticias nuevas, no de situaciones nuevas, porque las situaciones las preveíamos desde hacía muchos años, sino noticias de hechos de tal importancia que me fue imposible organizar una presentación de un libro hecha de manera improvisada. Tuve pues que dedicarme a escribirla y la voy a leer ahora mismo. Hace 18 años escribía yo un libro titulado Composición Social Dominicana, cuyo capítulo 7 estaba encabezado por 5 palabras: el signo de la miseria. Y comenzaba así: ¿cómo podríamos llegar a saber qué cosas sucedieron en Santo Domingo en términos de evolución social a lo largo del siglo XVII? Y como esas palabras eran una expresión de duda, en el párrafo siguiente decía: en lo que se refiere a esa centuria no contamos con una documentación oficial tan nutrida y prolija como la del siglo XVI, ni con una obra tan detallada en aspectos no políticos como la de Oviedo, ni con un testimonio parecido a idea del valor de la isla española. En consecuencia, para conocer las entrañas sociales del siglo XVII, tenemos que hacer deducciones, pero aún en ese terreno será difícil llegar a aclarar ciertos aspectos. Acerca de la composición social de nuestro pueblo. Para conocer las entrañas sociales de ese siglo tuve que hacer deducciones, porque no tenía a mi disposición, ni las tenía nadie en los días en que yo escribí esas palabras, pruebas escritas que confirmaran lo que decían, por una parte Antonio Sánchez Valverde y por la otra Fray Cipriano de Utrera. En el caso del primero, porque escribió, podemos decir, de oídas, debido a que no fue testigo de lo que sucedió en el siglo XVII, y sin embargo lo que dijo fue importante. Y en el de Utrera, porque la documentación que usó en sus trabajos sobre esa época fue escasa, aunque sin duda alguna buena. Pues bien, he aquí que ahora, cuando solo faltan 14 años para que el siglo XX termine, el 31 de diciembre del año 2000, año en que se cumplirán 300 del que le dio fin en el 1700 al siglo XVII, Fran Peña Pérez aparece enarbolando el libro que me toca presentar esta noche, cuyo título es 100 años de miseria en Santo Domingo. Permítanme que haga una pequeña observación acerca de los números 1600, 1700 que figuran bajo el título de la obra de Peña Pérez. Parece que su intención fue explicar con esas cifras que el siglo XVII corrió desde el año 1600 hasta el 1700, y sucede que 1600 fue el último año del siglo XVI, pero el 1601 fue el primero del siglo XVII, porque si un siglo es el conjunto de 100 años, para llegar a 100, lo mismo en la medida del tiempo en años que en cualquier otra medida, sea de días, de centímetros o de pesos, hay que contar a partir del 1. Y el 1, es decir, el primer año de cada siglo, empieza
empezaba en el caso del 17 con el número 1601, así como el del siglo XXI empezará con el 2001 para terminar con el 2100. El siglo XVII es muy importante en la historia dominicana y es oportuno recordarles a los que me escuchan que la historia es la memoria de los pueblos. Con esas palabras quiero decirles que conocer la historia de su pueblo le es tan necesario a cualquier persona como lo es conocer su propia historia, porque lo que un hombre o una mujer llegaren a ser, si se destacan entre sus congéneres, será la obra de sus pueblos. Vivo tan convencido de lo que acabo de decir que desde hace por lo menos 40 años he sostenido el criterio de que ningún gran hombre es superior a su pueblo. El siglo XVII fue para nosotros no solo el de la miseria, sino también el de las despoblaciones y el de la división de la isla que se llamó la Española desde que Colón la bautizó con ese nombre. Las despoblaciones no fueron la causa de nuestra miseria, pero jugaron un papel decisivo en su agravamiento, y de este provino el situado, palabra que caracteriza nuestro estado de miseria durante cerca de 2 siglos, y por su parte la división de la isla conllevó, con la desaparición del nombre La Española, la extensión a todo el país del que tenía su capital, es decir, esto es el de Santo Domingo, de cuya derivación saldría el gentilicio dominicano. ¿Cómo nos llamaríamos ahora de no haber quedado mutilada la española? Quizá nos llamaríamos españolanos, porque de seguro que no seríamos españoles. De manera que hasta el nombre de dominicanos se lo debemos a la división de la isla, que fue el hecho más importante del siglo XVII, y sin embargo esa centuria ha sido tan ignorada durante casi 3 siglos, como si lo que sucedió en sus años hubiera sucedido en otro país, no en el nuestro. Por eso hay que decir, en presencia del autor de 100 años de miseria en Santo Domingo, que este libro de Fran Peña Pérez viene a hacer luz en una noche cerrada, de la cual solo se percibían destellos que indicaban lo que había sucedido en nuestro país en los 100 años de ese siglo XVII, pero no permitían ver esos sucesos en sus dimensiones históricas. Por ejemplo, Peña Pérez da en ese libro cuenta detallada de lo que fueron y cómo fueron los situados y de qué papel jugaron ellos en la vida de nuestros antepasados, pero también ofrece noticias no conocidas de la función que desempeñaban los préstamos de dinero hechos a las autoridades coloniales por naturales del país y por altos empleados españoles para resolver problemas económicos urgentes y a menudo graves que afectaban nada menos que a la imagen del rey de España, que desde 1598 y hasta el 1621 era Felipe III, el antepenúltimo de los Habsburgo, pues curiosamente sucedió que los Habsburgo gobernaron en España y por tanto en su imperio americano hasta el final del siglo XVII. Ese Felipe III fue el que ordenó el abandono del norte y del oeste de la Española, medida que al cabo de un cuarto de siglo tendría el resultado funesto de la ocupación de esos territorios por los franceses que salieron de San Kitts, y esos franceses convertidos en bucaneros dieron inicio a las luchas que con el andar de los años culminarían en la división de la Española en 2 países que acabarían llamándose Haití y República Dominicana. Felipe III era hijo de Felipe II, de quien heredó el reino en el año 1598. Y su padre heredaba los quebrantos mentales que Juana la Loca había dejado en herencia a Carlos I de España, más conocido como Carlos V, porque ese era el título que le había correspondido cuando era emperador de Alemania. Carlos I fue el padre de Felipe II, de ahí que ninguno de los reyes españoles del siglo XVII, todos ellos descendientes de la llamada Casa de los Habsburgo, fueron mental o psicológicamente sanos, aunque Felipe III y su hijo Felipe IV no llegaron al grado a que llegó el nieto de Felipe III,
Carlos II, último rey de la dinastía de los Habsburgo. Acerca de la dolencia mental de esos reyes hay abundante información en mi libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Independientemente de los efectos que sobre los negocios públicos del Imperio Español tuviera la dolencia mental de 3 reyes que cubrieron todo el siglo XVII, no puede haber dudas de que ese imperio no estaba organizado en la forma en que debía estarlo para hacerles frente a los 1001 problemas que se le presentaban en América y en Asia, pues no debemos olvidar que el Estado español se extendía también más allá de América, por ejemplo, hasta Filipinas, el país de las 7.110 islas. En ese siglo XVII, España no era un país capitalista, aunque tampoco era un país feudal. En consecuencia, la sociedad española no estaba definida a los extremos necesarios para que su pueblo y sus gobernantes tuvieran una idea determinada de cómo debía funcionar su aparato estatal. Eso podemos verlo analizando en el libro de Fran Peña Pérez las decisiones que tomó el gobierno español encabezado por Felipe III y servido en los asuntos referentes a nuestro país y a toda América por el Consejo Real de Indias, en el caso concreto de lo que se llamó el situado y en la obtención de préstamos, 2 capítulos de la vida de nuestro país que no se conocen aquí en forma detallada, más aún. Los que han estudiado la historia dominicana saben más o menos en qué consistía el situado, pero no están al tanto de las peripecias que sufrió ese capítulo. Pero de los préstamos es muy poco lo que se conoce. No digamos de manera general, sino que la mayoría de nuestros historiadores ignoran qué fue eso y por tanto cómo operó. En ambas actividades, la información que nos brinda el autor de 100 años de miseria en Santo Domingo es rica y voy a usar esa información empezando por el situado. ¿Qué cosa era el situado? Era el dinero que las autoridades españolas de México debían enviar a nuestro país para darle cumplimiento a un mandato real fechado en Madrid el 2 de abril de 1608. La cantidad de esos envíos fue señalada en 19.200 ducados que se destinarían a pagar los sueldos de los 200 soldados que había en Santo Domingo. Única fuerza militar con que contaba entonces nuestro país. Y casi 4 meses después, Felipe III se dirigía de nuevo al virrey de México, que era su representante en lo que había sido el imperio de Montezuma, ordenándole que además de los 19.200 ducados, enviara a Santo Domingo 2.321.000 maravedíes para pagar los sueldos de los altos funcionarios que formaban la llamada Audiencia de Santo Domingo. Ahora pido de nuevo permiso para desviarme del tema que estoy tratando porque debo explicar el significado de 2 palabras que aparecen con frecuencia en el libro de Fran Pérez Peña. Una de ellas es maravedí y la otra es presidio. Maravedí era el nombre de una moneda que circulaba en España desde los tiempos en que ese país estaba ocupado por los árabes. Es muy difícil determinar ahora cuál era el valor del maravedí, pero haciendo un esfuerzo de imaginación, podría decirse que era menos de 1 centavo dominicano de los de 1950. Y en cuanto a presidio, seguramente ustedes estarán pensando que conocen su significado, el del lugar donde se aísla a los presos. Pero sucede que en la España de los primeros siglos de la conquista de América, la palabra presidio tenía la misma significación que tenía en la lengua de los romanos, es decir, la latina, y era la que le damos hoy a cuartel, o para decirlo de otra manera, en aquellos tiempos el presidio era el sitio o local donde vivían los militares. Los soldados que había en Santo Domingo en los primeros años del siglo XVII eran apenas 200, pero como dije hace poco, 200 para todo el país, y la situación de esos militares era tan mala que, de acuerdo con Peña Pérez, quien a su vez lo tomó de Utrera, a los de la capital no se les había dado un maravedí en 6 meses. Y, comillas, se les veía por las calles hambrientos y semidesnudos. Peña Pérez explica que, comillas, el situado nunca venía desde México hasta Santo Domingo, sino que se llevaba primero a La Habana, de donde se había traído a cuenta de las autoridades de nuestro país, gestión que tenía que pagarse aquí,
ya que siguiendo Utrera, en 1616, un dueño de barco cobraba para buscar el situado la cantidad de 3.437 pesos. Cierro la comida. Pero esa no era la única irregularidad que se daba en lo que atañía al situado. Por ejemplo, al año de haber sido cursada la orden real para que de México se enviara a Santo Domingo el situado destinado a los miembros de la audiencia, que era como decir a los secretarios de Estado de aquella época, el gobernador de Santo Domingo escribió nada menos que 4 veces al rey, haciéndole saber que ese situado se dilataba. La última de esas 4 comunicaciones estaba fechada el 30 de diciembre de 1609, y el rey vino a contestarla el 10 de julio de 1610. En el año 1614, el rey ordenó la reducción del situado a la mitad. Y como la situación no mejoraba, el 20 de noviembre de 1625, la Real Audiencia de Santo Domingo envió a México al señor Julián Felipe para que trajera el dinero del situado. Y antes de embarcarse, el señor Felipe tuvo que prestarle 4.000 pesos a la Real Audiencia, porque para esos días no había dinero en caja con que hacerles frente a las necesidades de ese cuerpo gobernante. Pero tampoco lo había en 1630, año en que el gobernador Gabriel Chávez Osorio tuvo que prestar 418.880 maravedíes, que según Peña Pérez equivalían a 1.540 pesos. En 1639 se ordenó que el situado debía venir de Cartagena, no de México. Pero Peña Pérez dice que ese año se trajeron los situados correspondientes a los años 1637 y 1638. Abre una comilla. A partir de 1639 se inició un largo periodo de atraso. Se cierra la comilla. Y en octubre de 1642 se ordenó que en lo sucesivo fuera pagado por las autoridades de Panamá y enviado a Cartagena para que de esa ciudad de Nueva Granada se despachara a Santo Domingo. He aquí un párrafo de Peña Pérez que no tiene desperdicio. Dice: en 1646 el gobernador Nicolás de Velasco envió a la provincia de Cartagena al señor Antonio de Heredia para recoger los situados provenientes de Panamá, correspondientes a los años 1643, 1644 y 1645, que hacían un total de 86.936 pesos. Pedro de Ursúa, capitán general de la Armada Real de las Indias, se negó a entregarle al señor Heredia los situados al Luquillo, con el pretexto de que el dinero que llegó